saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad, supersticiosos, confiando en los astros. En CDCC Radio, a esta hora presentamos el programa Conversemos de Claro a Oscuro. Mas no aparecen en los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia, inocencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Conversemos de Claro a Oscuro. Y esta vez vamos a continuar el programa anterior. Si ustedes se recuerdan, se llamaba Los chamanes, brujos, psíquicos en el poder político. Así es. Entonces hoy día vamos a hacer la parte 2. Sí. Bienvenidos, Jimena, Noel. Hola Sergio, hola Jimé. Hola, sí. Tanto Hola, tiempo hola. que no lo veía. Sí. Hoy día continuamos con los chamanes. Sí, va a poner en contexto, vamos a leer en Mateo 4, del 8 al 9, y dice así: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares, dijo el patúo al Señor Jesús. Sí. Sí, ofreciéndole todos los Los reinos poderes, del mundo sí. y la gloria de ellos. Así que está clarísimo con todo eso, ya lo analizamos la semana pasada. Y obviamente le estaba ofreciendo el poder político dentro de todos los otros poderes, pero uno de estos es el poder político que le ofrecía a Jesucristo como gobernante y rey de este mundo. Y eso es lo que han pretendido los gobernantes, reyes, zares y todo tipo, señores feudales, buscando el dominio y el control, digamos, de las masas y adelantarse también a lo que viene en el futuro. Por eso necesitan de, como decía Sergio, brujos, chamanes, psíquicos en toda esta parte esotérica de poder predecir el futuro, a lo que se enfrentan, el tener el control de las masas de alguna forma, el tener, ojalá, el control sobre la naturaleza. Claro. Y a la vez hacerle daño a sus contrincantes políticos de la oposición. Entonces vimos todo eso. También nos paseamos por algunos ya gobernantes. Hablamos de Adolfo Hitler, hablamos del mago Merlín, de Rasputín, de de los imperios egipcios. ¿De qué más hablamos? Hablamos acá de la parte de Latinoamérica. Sudamérica también, sí, Los Sudamérica, presidentes. Latinoamérica, los Estamos de presidentes, Morales, de Chávez. de los vecinos, Claro. sobre todo de dos personajes que eran bastante Reconocidos. evidentes lo que ellos hacían y cómo buscaban el deseo del poder a través de la ciencia oculta, que era Fidel Castro y el Chávez, famoso Hugo Chávez. También hablamos de Francisco Franco en España. Claro. En también. caso de México, gobernantes políticos, brujos, chamanes, todo el vidente, todo el servicio. Te hablamos también de François Duvalier, gobernante dictador en Haití. Claro. De Fujimori, Alberto Fujimori en Perú. Expresidente de Perú. Evo Morales. ¿Y qué más? Hablamos de la santería, la religión oficial de Cuba. Y bueno, ahí empezamos ya a meternos con Fidel Castro, los indicios de Fidel Castro en la santería, cómo sobrevivió a 600 intentos para acabar con la vida de Fidel Castro, que superó la Guerra Fría, el embargo comercial estadounidense, la caída del muro de Berlín, la guerra contra el terrorismo. Y también que amigos de él murieron antes que él, en el caso nuestro, Salvador Allende, Nikita Khrushchev, primer soviético, el de Granada, Maurice Bishop, y de Panamá, Omar Torrijos. ¿Qué más? Y ahí terminamos, y ahí dijimos ya vamos a hablar sobre la iniciación de Hugo Chávez en la santería. En la santería. Ya. Ahí comenzamos. Básicamente en la santería, porque se asume que los otros presidentes también hicieron práctica
no solamente la santería, sino que en otro tipo de Magia ocultismo. negra. Magia negra, Sí, que en son el caso de algunos Fidel más, Castro, se claro, podría pesar. más difíciles Sí. que la santería. Sí. Y Chávez se inició en la santería bajo el signo de Changó, que es un ritual celebrado en La Habana, y según explica el santero, un santero cubano, Carlos Valdés, según la tradición, Changó fue un rey guerrero, violento, brujo y viril. Y cuando Chávez ingresó a la santería cubana, cada ministro, cada presidente de empresas públicas junto a algunos gobernadores quisieron acompañarlo. Llama la atención, ¿eh? Sí. Llama la atención que se supone que gente más bien racionalista y con cierto grado de conocimiento intelectual, claro. y se supone que todo esto, hemos insistido en esto, es como que del vulgo, del pueblo que cree en cosas supersticiosas. Porque además siempre es como una práctica escondida, porque siempre lo han querido mostrar así, que la gente, solamente la gente del pueblo, la gente más que no tiene cierto tipo de conocimiento, grado de conocimiento, practica este tipo de cosas. Pero uno se encuentra con la sorpresa de que ellos, siendo, incluso hay gente que es grado masón, que trabaja con ambas partes. Vimos en el caso de Argentina, ¿se acuerdan? ¿Cómo que le llamaba? El de La Pampa. ¿Se acuerdan de eso? Criollos, ¿no? No recuerdo bien, pero él era masón. Que acompañó a expresidente, el formador del partido político que es anterior a Menem. ¿Cómo que se llamaba? Perón, claro. Ahí vemos Juan Domingo Perón. Claro, él. Entonces ahí él tenía un asesor espiritual. El Rasputín de la Pampa, exactamente. Eso es, el Rasputín de la Pampa. Entonces, claro, aquí nadie queda, al menos en Latinoamérica, que es donde más nos hemos enfocado nosotros, y viendo que en culturas antiguas lo mismo, en la Biblia encontramos también casos de esto, así que pero uno ve siempre esto como casi un mito, como leyenda solamente. Pero en la vida real no es así. Entonces, para nosotros toma mucho más sentido el versículo que lee Sergio, y uno puede entender y ampliar la visión, además de ¿por qué Satanás le ofreció a Jesucristo los reinos de este mundo? Claro. Porque están bajo el dominio de él. Absolutamente, y él dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo. Claro. El príncipe de este mundo es el que gobierna todos los poderes de este mundo. Y ahí podemos comprender igual tanta injusticia, tanta desigualdad en todos los sentidos, tanto abuso, tanta violencia en el planeta Tierra. Entonces, si los gobernantes de ahí para abajo están infiltrados por la brujería, el satanismo, de ahí para abajo es harto. Bueno, entonces estábamos hablando de Hugo Chávez, que se inició bajo el signo del Changó, que es un ritual celebrado en La Habana. Y fueron decenas de chavistas a La Habana a iniciarse en esta religión, o sea, viajaron a La Habana, imagínate. Del partido político de los chavistas. Claro, viajaron a La Habana y se hicieron santeros. Se iniciaron ellos, pero las mayores revelaciones llegan de un periodista llamado David Placer, que escribió un libro llamado Los Brujos de Chávez. Y él afirma que utilizó la brujería para controlar Venezuela y manipular al pueblo, y que la santería importada desde Cuba modificó su forma de hacer política y la de su círculo más cercano. Este escritor, Placer, dice que Chávez visitó a todos los brujos, oró con ellos, le leyeron el tabaco y le echaron sus ramalazos. Allá donde había un brujo, Chávez iba corriendo, estaba pero fascinado con los brujos. Dependía de eso también. Sí, pero yo recuerdo que tiempo atrás nosotros en unos congresos cristianos que fuimos, años, no sé, estamos hablando más de 20 años, decían que Chávez se había hecho cristiano evangélico, del neopentecostalismo. También escuché lo mismo. Claro, y que incluso tenía él de consejera una predicadora que fue famosa en su tiempo, del neopentecostalismo, Dina Santa María. Dina Santa María. Que le aconsejaba y todo. Claro. Entonces él siempre anduvo buscando esta cosa de lo esotérico, lo espiritual, de esta cosa mística. Y que incluso leía el Nuevo Testamento, y que con el Nuevo Testamento trataba de
tomar decisiones. Es como Sí. que usando el Nuevo Testamento como Sí. para... Y que oraba para que no lo derrocaran, porque Claro. ya existía el peligro. Me acuerdo que se había levantado parte del ejército en contra de él y habían fracasado, y él le daba gracias a Dios que lo había librado todo esto. Pero como pasa muchas veces que gente que se acerca al cristianismo y encuentra en realidad doctrinas medias extrañas, de que es fácil pasarse al otro lado, y ahí vemos que encontró él lo que le hacía falta, lo que él tanto necesitaba, que era en realidad lo que buscaba era los brujos, la adivinación, la adivinación es que le predijeran, el contacto con los muertos, porque tenía mucho contacto con su familia, Sí, Chávez. sí. Y él dice que hablaba todos los días con ellos. Yo vi declaraciones donde él decía que hablaba todos los días con parientes del muerto. Entonces, de ahí a sacar de la tumba al libertador Bolívar, ya Sí. no era nada nuevo. para Además él. que se dice, o sea, de hecho está probado que toda la gente que participó en ese ritual, que fue un ritual satánico, el de sacar a Simón Bolívar, los restos de Simón Bolívar, toda esa gente que participó murió de determinadas enfermedades y algunos con clara evidencia de que fue sobrenatural la muerte, comenzando por Chávez. Entonces también ahí se da a entender o se revela el nivel o el grado en el que él estaba sumergido en el tema de la brujería, o en este caso la santería, pero llevado también hacia el otro lado, porque desenterrar un muerto ya habla acerca de un rito que es mucho más fuerte que una práctica como la santería. Habla de un ocultismo, de una brujería que ya entra en otro grado. Claro, que los huesos de Bolívar iban estaban como benditos. Claro. Es que tiene ya algo que ver con todo esto, porque recuerdan un refrán que decía este hueso santo. Sí. O el hueso santo, que también en la religión católica también se usan los huesos de algunos santos como talismanes en forma supersticiosa. Entonces está todo más o menos conectado, y recordemos que la santería es la unión de la religión africana con el catolicismo. Claro. Entonces está todo más o menos relacionado. Y recuerdo que también lo de Chávez, lo que decías tú, le atribuyeron una maldición que echó a Israel, a la nación de Israel. Que lo hizo públicamente. Claro. Denunció públicamente, entre su parecer, lo que Israel abusaba, que en este caso aliado con Estados Unidos, abusaban del poder y oprimía al pueblo palestino. Entonces, en ese sentido, él habló y maldijo con palabras textuales que salieron de adentro, así como maldiciendo de las entrañas. Desde las entrañas. Y lo hizo público. Sí. Entonces ahí también le atribuyeron el tema de que la misma enfermedad, el mismo cáncer, comenzó por ahí, comenzó por las entrañas. Claro. Entonces, este Chávez incluso relata lo que siendo joven, cuando Chávez era joven, una pitonisa le profetizó, llamada la Negra Cristina, le vaticinó que antes de los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir. Y también le vaticinó, tú vas a ser presidente de Venezuela, pero vas a estar preso primero. Claro que lo estuvo preso antes de llegar a Cuba. Entonces, la obsesión arrastró a Chávez a buscar más, a realizar todo tipo de prácticas de ocultismo, un largo currículum de contacto con el más allá que abarca los amuletos, la ouija, las apariciones de su bisabuelo, Maes Santa, que era un general que luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, las charlas con el espíritu del libertador de Simón Bolívar. La masonería, intentó ingresar en una logia, las visiones de las ánimas de la sabana y la santería cubana. Pero la figura clave en Chávez fue la de Fidel Castro, que él inició los secretos de la santería. Y ahí tenemos por ahí un versículo en un libro de Romanos. ¿En Romanos 13? Sí, Romanos 13, 1-2. Del 1-2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Dios, es que es increíble cuando Dios nos pide que oremos por nuestros gobernantes. Sí. Y muchas veces pensamos de que al orar por nuestros gobernantes, y siendo incluso simpatizantes, no del gobierno, sino de la persona, opositores, claro. Entonces decimos, no, pero ¿cómo vamos a orar en favor del gobernante o de la persona que no está, cuando yo no me siento identificada por su política? Pero Dios nos habla de que nuestras oraciones no están para proteger a la persona, sino para que tomes las mejores decisiones, para que al país le vaya bien, el país sea librado de un montón de cosas. Y le encuentro sentido cuando uno siente también que, por ejemplo, estos gobernantes hicieron toda una iniciación espiritual maligna, queriendo, tal vez, pienso yo, que en la mente de ellos estaba el hacer un buen gobierno, el favorecer, y que para ellos era verdaderamente una religión que iba a favorecer al pueblo, porque yo no creo que un gobernante, un presidente quiera por sí maldecir a su gente, porque quiero creer que en el mismo caso de Chávez, él quería que la gente, él fuera recordado por siempre como uno de los mejores gobernantes y el que mejor le hizo al pueblo. Claro. Entonces toma los poderes, y como muchas personas hay que recurren a todo este tipo de ocultismo sin tomar mucha conciencia de lo que están haciendo. Entonces, cuando nosotros hemos visto en programas anteriores que Satanás su arte es el engaño. Claro. Y las personas, como no tienen luz, la Biblia dice que la conciencia está entenebrecida y que tienen como una venda en los ojos, que no pueden ver. Entonces, como arrastrar a esta gente que ha sido ingenua en su pensar que con eso van a lograr un bien a través del mal. Porque, insisto, yo no creo que en el caso de Fidel Castro tampoco, no lo sé, yo estoy hablando desde mi visión, desde mi sentir, haya querido maldecir a su pueblo con pasar hambre, necesidades y todo eso. No sé si usted piensa lo contrario. Es que sí, por el caso de Hugo Chávez, por ejemplo, es en su pensamiento político era la justa distribución de todas las ganancias, de todo lo que el país le podría dar hacia las personas. Como el pensamiento comunista o socialista. Pero también es cierto que su fascinación, porque él tenía una fascinación hacia el lado oscuro, lo hizo, y en eso también el enemigo es muy astuto de tomar esa parte justamente que era la más débil de él. Y él se convirtió en lo que se convirtió, que fue una persona que en vez de liberar oprimió al país. Sí. Y bajo la circunstancia también de la parte espiritual hay una tremenda, como podríamos hablar como de maldición porque él se encargó de hacer eso. Y lo que dices tú también es cierto, que cuando uno ora por su país, ora no porque le caiga bien o le caiga mal, sino para que de alguna manera también Dios proteja el gobierno, o proteja hasta donde se puede, se proteja lo que se está haciendo. Porque toda decisión que se tome nos va a afectar, como había dicho antiguo, amor y cristiano. Claro. Justo e injusto, convertido o no convertido. Entonces a nosotros nos conviene orar por nuestros gobernantes, como no es un mandato divino, orar por el bien del país. Sí. Entonces, por eso, para que no caigamos en este tipo de... Nunca llegue un gobierno que sea lo más sano y lo más apartado posible de todo el ocultismo. Así es que, bueno. Entonces, los maestros balagüos, controlados por integrantes de la inteligencia cubana, estuvieron en puestos claves de los ministerios y empresas públicas del país. O sea, no bastaba solamente en el gobierno, en la presidencia y todo, de empresa, sino que también el servicio de inteligencia era controlado por brujos, maestros babalawos. Sí, así se les llama, babalawos. Sí. ¿Sergio? Voy a invitar a una pausa musical para que sigamos tomando un cafecito y luego... Bueno. Volvemos al mismo tema. Okay.
ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene tu esplendor. Sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Marcos Yaroide. Tu presencia vertirá sobre mí, por tu gracia me acerco a ti. Tu nube soy, inyéctame tu amor y haré llover de ti en cada nación. Oh, trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmeme, Dios. Sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmelo. Sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria. Trae tu fuego, trae tu gloria, trae tu gloria, trae tu fuego aquí, trae tu fuego, Dios, trae tu fuego, tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme, sí, Señor, sumérgeme en tu gloria, sumérgeme, sumérgeme, sí, Señor, hasta que no pueda tu presencia, hasta que no pueda sumérgeme, sumérgeme. Ya, estamos de regreso y retomamos el tema. Bueno, y así fue como se impuso la santería como religión oficial del chavismo. Los guías espirituales informaban al gobierno de La Habana lo que sucedía tras bambalinas en el gobierno venezolano. O sea que eran espías. O Bueno, sea, los de La Habana, ahí los de La Habana informaban acerca de lo que hacía su amigo, claro, claro, entre comillas su amigo. claro.
y traían la información, en este caso, a Le don Fidel informaban, Castro. claro, le informaban a Fidel Castro. Entonces, la eficacia cubana fue tal que el pueblo consideró a Chávez una auténtica deidad, un dios, poseedor del espíritu de los antiguos libertadores. Los militares más cercanos viajaban a Cuba para iniciarse en estas prácticas de la santería. Y se llegaron a celebrar ceremonias con animales muertos y sangre en el Palacio Presidencial de Miraflores, Eso en Venezuela. en Venezuela. Sí, sí, yo igual Es lo había increíble, escuchado. porque uno nunca puede imaginar que los militares van a estar envueltos en el Claro, ocultismo. claro. No se los ve así. No, Que el servicio de inteligencia y es increíble se usa. ver, imaginarse también lo que pasaba ahí. Es como cuando uno va acá a La Moneda y tendría que pensar que aquí están haciendo sacrificio con animales. Pero fíjate que no estamos lejos, ¿eh? Porque yo, bueno, años atrás, no quiero revelar mi edad, pero más de 20 años, siendo yo una niña, ¿no? Trabajé en el servicio, no, en el Ministerio de Telecomunicaciones. Y recuerdo que una vez había un ministro que era canoso, no recuerdo el nombre, y era como fin de año y nos despidieron como a mediodía, que nos fuéramos a la casa. Y recuerdo que Malucha Pinto, la actriz, Ya, ella de nueva era. iban a hacer al otro ministerio, que está el Ministerio de Transporte al lado y en un edificio, iban a hacer una ceremonia, claro, justamente en Nueva Era, de esto de la brujería Wicca, que invocan Los ancestros, ¿no? no, el poder del fuego, el poder del agua, el poder de la tierra, del aire. Entonces, y con ministro y todo. Ministro y todo. Y eso está relacionado con las artes, Sí, con la todo. cultura. Con la cultura. Con la cultura. Exactamente. Bueno, y yo me acuerdo que si mi recuerdo es que esto no fue hace mucho, que un personaje político muy importante de acá del país, en una conversación, que después incluso a este personaje le hacían broma y todo, porque este personaje dijo que había tenido un difunto, otro político que era Guzmán, Sí. le había revelado algunas cosas. Entonces después le hacían broma, pero él no lo dijo en sentido de broma, él lo dijo incluso en una entrevista y lo dijo telefónicamente a una radio, en otra entrevista. Y le preguntaron de dónde había sacado esa información. Y él dijo textual que él lo había sabido por Guzmán, pero le dijo, ¿pero cómo? Guzmán le habló y él dijo que sí. O sea, había tenido como una comunicación espiritual con el fallecido. Pero como nosotros no entendemos mucho de eso, o está muy muy por debajo. O uno lo toma como a la chacota, claro. pero si uno lo empieza a analizar, no está tan lejos de lo que sucede a nivel mundial. Pues. Claro, nosotros dijimos, yo al menos traté de buscar información de algún gobierno chileno y tú dijiste acerca de Pinochet y que Allende también tenía alguna relación con el ocultismo y quizás cuantos más, además, que no saben. Bueno, entonces Placer, este periodista que escribió el libro acerca de Chávez y los brujos, dice que el chavismo ha recurrido a la brujería como ningún otro movimiento político lo hizo en Venezuela. Y la santería cubana y la palería, que es el palo bayombe, realiza rituales con huesos de muertos. Aquí se va entendiendo por qué sacó los huesos de Simón Bolívar. Y ha crecido de forma pavorosa no solo en la alta jerarquía del gobierno, sino también en las bases sociales, o sea, en el pueblo. La cooperación o cooptación de Chávez por Fidel Castro para la santería cambió incluso la estructura del ejército venezolano. Los militares hacían ritos de iniciación en La Habana y eran frecuentes ver altares en los lugares públicos. Obviamente que esto llegó a transformar incluso el cuadro de mando del ejército, ya que un padrino de santero no podía estar por debajo en el escalafón. ¿Te imaginas, Sergio, tú en un momento hubieras tenido algún brujo como un comandante en jefe un poquito más arriba? No me lo imagino. Claro. Para nosotros no, pero allá no es nada nuevo. Entonces, este periodista dice que Chávez hacía rituales paleros usando huesos de muertos en el cementerio general del sur
se profanaban hasta 8 tumbas diarias. Y este señor Placer dice: Chávez tenía una frecuente relación con los muertos. Varios testigos aseguran que dejaba una silla vacía en las reuniones, cuando habían reuniones, con sus asesores para que tomara asiento Simón Bolívar, con quien incluso mantenía charlas a altas horas de la madrugada. Sí. Y cuando almorzaba sola pedía una ración para el Libertador. Sí, eso también lo... Sí, o sea, ya eso desde otro punto de vista uno dice raya la locura, pero también lo que vimos en programas pasados también podríamos entender que él estaba totalmente influenciado y hasta endemoniado. Ya, eso no es influencia. Demonio. Eso ya está totalmente poseído. El escritor mismo Placer dice que lo más extraño fue lo que encontró en el propio asiento del gobierno. Los salones del Palacio Miraflores están llenos de objetos extrañísimos para el Palacio Presidencial. Frutas en el suelo, por ejemplo. Frutas en el suelo. La cabeza de un caimán, un ancla enorme que representa el Yemayá. Y no solo eso, sino que dice que los propios custodios Miraflores me confesaron, dice el periodista, que en estos salones se realizaban actos espiritistas. Se convocaban los espíritus de los libertadores. O sea, ya no solamente Simón Bolívar, sino de que a todos los libertadores. Sin embargo, hay un convencimiento generalizado, no solo entre santeros y paleros, que la exhumación de los huesos de Simón Bolívar en el año 2010, ocurrió esto, tuvo consecuencias fatales para Hugo Chávez, cuenta el libro del periodista Placer. Hugo Chávez celebró este ritual santero hablándole a los huesos de Bolívar. Tuvo un diálogo místico retransmitido por la televisión. Sí. En el que presuntamente le contestaba al espíritu de Bolívar. Para nosotros no es extraño porque que le haya respondido. No es extraño que un demonio se haya manifestado ahí. Entonces fue realmente fuera de lo que corresponde al presidente el diálogo Chávez-Bolívar. Claro. A otro nivel. No, y debe haber sido terrorífico para una persona que enciende el televisor. ¿Sabes qué hicieron? ¿Quién fue el de Bolivia? El Evo Morales. El Evo Morales me parece que fue, que hace pocos días vi en televisión que hicieron holograma, se llama, cuando hacen todo eso con computacional, que ya lograron hacer una cantante que está muerta de lírico hace años atrás, y ponen las canciones y proyectan esta imagen en todas las dimensiones, que parece que ella estuviera ahí, cantando, presente, claro. Entonces Chávez me parece que fue, que también hizo de Simón Bolívar. Entonces están usando la tecnología para proyectar y hacer. Oye, y esto a nosotros que nos gusta todo todo esto, todo este conocimiento que nos encanta, para nosotros vamos más allá cuando el anticristo se proyecte, incluso se habla de alguien que resucita, nada nuevo. Claro, porque ya se está acostumbrando a la gente a ver todo esto. Muertos resucitados. Y todo este tipo de rituales, como lo mismo que llevó Chávez por televisión, que años atrás hubiera sido espantoso. Nadie podría imaginar el avance. Claro, pero hoy día uno puede ver eso que vieron los venezolanos, como él sacaba un muerto. Al servicio, digo yo, toda esta tecnología computacional y todo este avance al servicio del ocultismo. Entonces, que la gente se ponga a hablar. Como digo, esta cantante, no recuerdo este nombre en el momento, ella cantaba y yo de repente la miré, se me viene el nombre. Claro, rescatan su voz y parecía ahí el teatro lleno. Y ella se paseaba de un lado a otro. Y parecía estar en cuerpo presente cuando ella lleva años muerta. Qué terrible. ¿De chilena? No. ¿De qué país? No recuerdo, sí. Lo tengo por aquí. Pero si tú me invitas a una pausa comercial, claro, como dijiste tiempo atrás. Esta es pausa musical, así que luego retornamos.
Señor, será por siempre mi canción. Con ella contaré a todo el mundo qué fiel eres tú. ¿Cómo parar de contar la historia de tu amor si los mismos cielos afirman día y noche esa verdad? Tu amor ha sido siempre el fundamento de nuestras vidas y tu fidelidad, literalmente, el refugio bajo el cual todos vivimos. Que todo el firmamento anuncie la obra de tus manos, mientras cada uno de los seres que tú has creado canten himnos en reconocimiento de tu sabiduría y gran poder. Sería una necedad tratar de buscar, o en el cielo o en la tierra, algo o alguien que pudiera compararse a ti, maravilloso Señor. Los mismos ángeles desfallecen de asombro cuando tu indescriptible e incontenible majestad los envuelve. Eres el amo y dueño de todo y de todos, desde el primer átomo hasta los seres angelicales. Todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti. El honrarte a ti y el tratar justamente a todos los seres humanos son las raíces de tu palabra y sus frutos, amor y verdad. Y bueno, ya estamos de regreso retomando el tema. Claro, estábamos hablando de los hologramas. De María Callas, se llama María Callas, la cantante de más de 40 años, que fue su presentación en un teatro de París, pero espectacular. O sea, se veía como si ella estuviera viva. Y Chávez también. Chávez también ha caminado por las calles de Caracas a través de un holograma. Y también Chávez hicieron un holograma de Simón Bolívar. O sea, estaba totalmente convencido de que tener este contacto con los muertos. Y algo que yo creo que también va a ir en aumento. Claro, aprovechándose de la tecnología. De la tecnología, así es. Tercera dimensión. Entonces, ¿algo ustedes que decir? ¿Qué les parece todo lo que hemos...? Hasta ahora Sí. no deja de impresionar tanta cosa. Entonces dijimos que Chávez le habló los huesos de Bolívar, tuvo un diálogo místico con él, y fuera de lo que corresponde a un presidente, se dice, interpretado en el acto de la palería, a partir de ahí materializó lo que se conoce popularmente como la maldición de Bolívar, que según los santeros es una maldición, porque desde el momento que Chávez ordena desenterrar los huesos de Bolívar, y ahí parece lo que tú dijiste al principio, de que empezaron a tener muerte. A tener muerte. O sea, de hecho se dice, o está la información ya confirmada de que toda la gente que participó en el ritual falleció. Pero falleció igual de manera trágica. O sea, falleció por distintos tipos de enfermedades o por accidente, y eso también causa temor. O sea, ha causado un sinnúmero de interpretaciones, pero más que nada de temor por esto mismo que dice la santería, de que él hizo este tema con los huesos, que eso no podía hacerlo porque reflejaba una maldición. Claro, entonces los santeros, incluso contrarios a Chávez, le pidieron a este periodista y escritor Placer que revele el lugar de uno de los hechizos que hizo Chávez, porque entienden que gracias a él el chavismo se mantiene en el poder. Y es impresionante
con todo lo que ha pasado en Venezuela, Claro. que sigan Claro. en el poder y que no haya poder externo alguno que pueda... Que pueda derrocarlo, o Sí, que pueda sí. sacarlo, porque realmente es impresionante cómo se han ido apoderando de todo. Y ellos hoy día, con el caso de Maduro, que también Maduro es un discípulo de Chávez, por ende ha heredado todo este tipo de cosas y él tiene sus propias prácticas también. También es santero Nicolás Maduro. Claro, él hoy día sigue teniendo toda la autoridad y las circunstancias que rodean el país. Igual es... Sí, y tras la muerte de Chávez, Maduro siguió, la muerte del 2013, y todos los jerarcas de Venezuela siguen el ejemplo de Chávez, siendo santeros. Aducen que la muerte de Chávez fue una maldición y siguen recurriendo a la santería para amarrarse al poder que heredaron de su líder. Es lo que comentábamos recién, que es increíble. El entorno de Maduro es profundamente creyente, tal como lo fue Hugo Chávez. Cilia Flores, su esposa, está rodeada de santeros y babalawos. Y Maduro sigue consultando a sus asesores espirituales y al difunto Sai Baba. Maduro también dice que se le aparece el espíritu de Chávez. Sí, también dice, habla En con todas el partes, espíritu de Chávez, en sí. todas partes. Sí. En el metro, en el cuartel de la montaña, donde reposan los restos de Chávez. Y hasta la forma de pajarito. Y en el palacio presidencial de Miraflores tiene elementos de santería como una cabeza de caimán, caramelos y pétalos de rosa sobre la espalda del libertador Simón Bolívar. Y una prueba de que Maduro sigue con la santería es un video que circula donde él se ve, en el que en una inauguración de una obra aseguró que los venezolanos deben estar agradecidos a la llegada de Legua al país de la mano de los africanos traído durante la época de la colonia. Y el Legua es un orichá, que ya dijimos que es un espíritu guía y protector, demonios para nosotros, de la santería que tiene su correlato en el catolicismo, en el Santo del Niño de Atocha y San Antonio de Padua. Fidel Castro llenó a Hugo Chávez de babalawos o somos sacerdotes de Yoruba, la religión cubana de origen africano, que para que supuestamente lo guiaran en sus caminos espirituales y se instalaron en las estructuras políticas, partidistas, militares e institucionales de la Revolución Venezolana, que para el chavismo acapara y retuviera el poder en Venezuela. Pero en realidad se convirtieron, se dice, en espías del régimen comunista cubano. No, es tremendo lo que pasa en Venezuela. Sí. O sea, a la luz de todos estos acontecimientos, claro está que ese país está totalmente bajo maldición. No solamente eso, que nos más llaman la atención nosotros. Porque Claro. es un fenómeno conducido por Chávez que penetró a las clases marginales, que se convirtieron en chavistas incondicionales. Nicolás Maduro y los actuales jerarcas del chavismo continúan y continuaron atados a la brujería y la santería tras la muerte de Chávez en el 2013 y siguen recurriendo a estas prácticas para amarrarse al poder, ya le dijimos, y que heredaron de su líder, cuya muerte en atribuyen que fue una maldición. Proverbios 29, 1, 2, 4. Proverbios 29, 1, 2 y 4. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Bueno, y aquí, El rey, perdón, falta el 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Y aquí vemos claramente que no está, al menos Venezuela y gran parte de América Latina, gobernados por personas justas. Claro. Por algo los pueblos a nivel mundial, porque hoy día ya uno mira para cualquier lado y hay problemas en todos lados. Pero es increíble. Entonces, obviamente que los justos o los que siguen a Cristo, a Dios, con una moral alta, valores que mantienen la pureza de la persona, no están regidos por gobernantes así. Entonces el pueblo gime. Claro. Y el hombre dice que cuando es llamado la atención o cuando es reprendido, en vez de devolverse a Dios, endurece la cabeza dura, diríamos Claro. nosotros. Claro.
Y dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Claro. Entonces, el rey con el juicio afirma la tierra, más el que exige presente lo destruye. La santería de Nicolás Maduro, al morir Chávez, heredó esta superstición presidencial, ya lo dijimos, tan presente en Venezuela como en otros mandatarios. El presidente es seguidor de Sai Baba, quien fue líder hasta su muerte de una especie de secta en India. Y Maduro también dice que se le aparece el espíritu de Chávez en todas partes, en el metro, ya lo dijimos, en las montañas, y en todos lados tiene contacto hasta en forma de pajarito. La venezolana Cristina Marxman fue la primera bruja, hermana de su amante durante 10 años. Esta persona le leía las cartas y le hacía baños en los ríos para alejar los malos espíritus. La santería y la brujería fueron utilizadas por los altos jerarcas del chavismo, con la convicción de que creían ellos que podían lograr más poder. Claro. Esa es la trampita del enemigo de Satanás. Una de las aficiones de los altos jerarcas es la de convocar a los espíritus, generalmente de los libertadores, y una afición que permanece en Miraflores, en el Palacio de Venezuela. Las grandes decisiones fueron influenciadas por la santería. Y cada vez que Chávez tenía una reunión importante o algún viaje, iba corriendo donde su bruja cabecera. Cuando fue presidente, lo mismo con sus babalawos. Era un hombre que dependía mucho de este tipo de práctica para tomar decisiones y concertar reuniones. La dependencia que hemos hablado otras veces. Claro. No, y se dice que cuando él instituyó esta constitución, que lo dejaba él en el poder por 20 años y pasado, hizo todo igual un rito para poder ganar el Plebiscito. El plebiscito. Eso, recurrió nuevamente ayuda a la santería para ganar y que el pueblo votara por él. Una parte de los venezolanos, hay gente que está convencida de que todos estos hechizos, toda la brujería presidencial tuvo consecuencias para el país. Hubo un plan para propagar la santería al resto del país, efectivamente. La santería cubana comenzó en la jerarquía del chavismo y se fue permeando hasta las bases sociales del país, ya dijimos, en la marginalidad de Venezuela. Fue llegando a todos los estratos sociales. Y se dice que en los puertos, en el aeropuerto y ministerios y las empresas públicas, donde dominaba el chavismo, también domina la santería. Se convirtió en la religión oficial del régimen y los chavistas lo sabían. Si eran santeros, las más posibilidades tenían de acceder y ascender a tener jefatura. Si eran santeros, obviamente. El propósito era que tener una religión oficial, porque la iglesia cristiana fue muy crítica con el chavismo. Bueno, el fenómeno de la crisis en Venezuela no se ha detenido, al contrario, sigue más vigente. También es una característica innata y en tiempos de dificultades que se acrecienta esta dependencia hacia los rituales y las creencias o las ciencias ocultas. Las incertidumbres que hacen que pidan certeza necesitan autoconvencerse de que los problemas irán cesando. O sea, ellos en vez de golpearse y decir, no, esta cosa no nos está resultando, parece que vamos mal o lo hemos hecho mal, ellos no, ellos están autoconvencidos de que van a salir de esto y gracias a la santería y todos estos rituales y a esta unión con el ocultismo van a lograr salir adelante. Y en México existe el auge por el misticismo, la creencia en los brujos, en la magia, debido al influjo de religiones que mantienen la parte mística y la creencia más allá y la existencia de lo sobrenatural. Ya hemos dicho en programas anteriores que, si bien es cierto, el hombre se está alejando cada vez más de Dios, sí, se está secularizando, pero al mismo tiempo el deseo del hombre de ser que esencialmente religioso, y en este caso del pensamiento mágico, busca todo este tipo de cosas como respuesta, porque no hay ninguna restricción a la moralidad. No, y lo malo de todo esto es que la sociedad, en este caso la misma gente, está encontrando todos estos temas como parte de la vida, que por ejemplo la santería en Venezuela, o el hecho que el líder de su país los incite a este tipo de cosas.
que ahí nosotros vemos la mano de Satanás, pero con todo, y un poco la preparación para el escenario de cuando se manifiestan todas estas obras de maldad, en donde es como hoy día en el caso de los niños. A los niños hoy día les pasan duendes mágicos y les muestran monstruos y todos los dibujos animados van orientados hacia las caricaturas con seres con un solo ojo, con las orejas largas. Que se vaya normalizando, ya lo feo que no es feo. Entonces, lo que antes para una persona era o para un niño, hace Terror, unos años atrás, horror. Era horror y te causaba miedo, ya hoy día al niño no le causa miedo. Claro. Y es lo que hoy día está pasando en el tema de la sociedad y en la política. La política está metida en esto. Bueno, y al otro lado de los Andes, Mauricio Macri, cuando entró a la Casa Rosada, fue a ordenar una limpieza energética. El presidente decía que sentía un dolor de cabeza monumental cada vez que ingresaba a su despacho, y lo único que le importaba era detener el trabajo macabro de la maldición fatal. Se supone que le habría echado su antecesora y podría poner en riesgo su salud. Lo mismo hizo en la Quinta de Olivos, la maestra budista que consulta desde hace años, que tiene también su gurú ahí, él realizó la purificación de energía y el dolor de cabeza se le fue en un abrir y cerrar de ojos. Creer o reventar, dicen en su entorno. Macri, un creyente fiel al maestro budista, que se haya curado de un día para otro gracias a esta limpieza, es casi para él un hecho milagroso, que le confirma más su creencia. Uno puede suponer que en estos casos con presidente que se cree toda clase de supersticiones o calamidades ha perdido la razón. Nace la pregunta de nuevo: ¿cómo un hombre de la política, que se supone pragmático y poderoso, puede llegar a sucumbir bajo los efectos del pensamiento mágico? Y eso no es todo. Macri no es el primero, aunque sí el más original. Isaías 44, 24, 25 dice, Isaías 44 dice así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esto es lo encachado, diríamos. Esto es lo magnífico de Dios, que si bien reconocemos nosotros que Dios nos dice que existe un poder de parte del enemigo, que no desconozcamos y que tengamos cuidado con este tipo de poder, no sin temerle. Claro. Pero hay que reconocer que sí, estas cosas existen. Entonces dice, pero yo confundo a los agoreros, a los adivinos. Entonces, muchas veces la gente también sigue porque de verdad hay un acierto. Claro. O ven una manifestación real de los acontecimientos. Pero también esta cosa que los mandatarios, los presidentes se apoyen en el ocultismo, en la santería, denotan ellos el deseo, o en este caso la inseguridad que tienen sobre sus propios pueblos, sobre sus propios gobiernos. Y esta inseguridad también la traspasan hacia la necesidad de querer mantener el poder a toda costa. Sí. Y sobre todo visualizar lo que hablábamos en capítulos anteriores cuando iniciamos los programas, que el hombre no solamente es un ser religioso, sino que también gusta de esta cosa de querer saber el futuro, y que eso incluso dentro de las mismas iglesias se ve, que querer conocer qué va a pasar más allá. Así que no es como nuevo, pero nada sí nuevo. Es impresionante, pero va el uso de la... Bueno, esto, vamos a una pausa. Descansemos un ratito y luego. La inspiración, Sergio. Ya, vamos a una pausa y luego retomamos el tema para ir ya terminando. Dios de mi alma, sé tú mi visión. Nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. En ti nada me faltará. Dependo de ti, Jehová. En la
Señor, en vida y muerte ser tú mi visión. En ti nada me faltará, dependo de ti, Jehová, de ti, Cristo. En la tempestad mi ancla será, en Cristo mi fe estará siempre. En ti nada me faltará. Ya estamos de regreso y retome por favor el... Bueno, la mayoría de los inspiración. presidentes argentinos, Sergio Macri es el que Baile. está ahora. Sí, Macri, claro. Que es muy amigo de nuestro presidente. Sí, son amigos, sí. Y de Macron, que Que ojalá que no le traspase las malas ¿Quién costumbres. sabe lo que pasa detrás? Bueno, la mayoría de los presidentes argentinos, cualquiera sea su índole, sintieron en esta extraña fascinación, es el quiere saber, por el esoterismo. Casi todos han tenido su bruja, o brujo. Sí. El caso más famoso es de Juan Domingo Perón, con José López Rega. Y uno de los pocos esoteristas que llegó al más alto de los poderes. Carlos Menem, el conocido Carlos Menem, que está relacionado con un chileno, que es el padre de un chileno. Solía consultar un menú de videntes y astrólogos de los más variados, como Blanca Curi, Lilia Zulus o Hilda Evelia Romanelli. Fernando de la Rúa, ¿se acuerdan de Fernando de la Rúa? También llegó a relacionarse con la astróloga Mabel Iam y Eduardo Dualte, con la otra vidente también, una señora Pifarre. También a Néstor Kirchner se le vinculó con Ali Inde y Cristina Fernández, también muy conocida. Rechazaba siempre por cábala alojarse en el piso 17, el número de la desgracia, en la quiniela de los hoteles elegidos para esperar los resultados de las elecciones. Ya dijimos que el hombre desea controlar aquello que no controla o que desean controlar. Y los políticos, por supuesto, no se diferencian del resto de los seres humanos. Y otro funcionario, un líder del Consejo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Tikhon Cherkunov, tiene tanto poder como cualquier alto funcionario del Kremlin. Y él es el gurú o el guía espiritual de Putin. Y Putin es un tipo muy religioso, sin ser necesariamente conservador ni un autócrata tradicional. Se confiesa, toma la comunión e interpreta su responsabilidad ante Dios. Es parte de su imagen. Y de esta manera atrae el electorado religioso ruso. Que no son pocos. Claro, son bastantes. Muchos millones. Dijo Ismailov. Añadió que así como los zares de Romanov tenían a Rasputín, que ya vimos el caso de Rasputín, el místico famoso monje de los principios del siglo XX, que ya dijimos, Rasputín, Putin tiene hoy a Cherkunov. Durante la época soviética la región estuvo arrumbada. Claro. Por años. Sí. Pero con la llegada del siglo XXI, Putin devolvió a Rusia en su sentido espiritual, por lo que el poder y la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa ha crecido mucho en los últimos años. El nuevo presidente también de Estados Unidos y la teología de la prosperidad. Claro, que ese otro arma de Este Satanás. señor Donald Trump. Isaías 47:13, si alguien lo tiene. 47:13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcas ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar
lo que vendrá sobre ti. Sí, la palabra de Dios, porque debe ser bastante sentir el fracaso de consultar tanto brujo, tanto guía espiritual y ver que no sales como pensaste, escuchando consejeros, como dice acá, te has fatigado por los muchos consejos y no ves resultados. Entonces le dice, ahora que se levanten los que contemplan los cielos, los astrólogos, que profetizan en medio de las estrellas, los que te adivinaban, los que te decían esto, los de otro, y los que pronosticaban cada luna nueva, y te salven, dice Dios, hay un juicio ahí, que te salven de lo que vendrá sobre ti. Bueno, y como decíamos, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos y el neopentecostalismo tuvo inmediatamente protagonismo con él. Entre los principales referentes religiosos presentes se encontraban las personalidades del mundo neopentecostal, y ya sabemos que el neopentecostalismo es un sincretismo entre Nueva Era y cristianismo. Más influyente, una neopentecostal, una pastora, Paula White, que es muy conocida a través de la televisión, y es un referente de la teología de la prosperidad. Si bien Trump no va a la iglesia, no la frecuenta, ni se le conocen inclinaciones religiosas explícitas, su opinión es fervorosa sobre algunos temas han fascinado a muchos telepredicadores de la prosperidad, obviamente, y hasta han visto en él un instrumento de Dios, dicen ellos. Así lo han defendido en público y oran por él importantes telepredicadores de gran audiencia. Otros, en cambio, consideran que es un impío y están seguros que usa el cristianismo de la prosperidad como estrategia personal, que podría ser también de autoayuda y nada más. Él nominalmente, Trump, se supone que es de la iglesia presbiteriana. ¿Qué les parece? Nada nuevo bajo el sol. Cada loco con su tema. Qué tremendo, tantas cosas. Sí, por eso que decía el versículo que leíamos al principio acerca de cómo Satanás presenta los reinos que le pertenecen a él, cómo se los ofrecía en la tentación al Señor Jesús como para entregarle este mundo, porque este mundo gobierna él a través de los mismos gobernantes. Sí, increíble. Y es increíble cómo ellos están influenciados, que uno pudiera pensar, pero hay gente que se supone que tiene otro tipo de herramientas, como la educación, como la preparación, como la asesoría. El racionalismo, el materialismo. Claro, el de no caer en este tema. El mismo caso de Putin, que uno cuando lo escucha lo ve un tipo totalmente racional y compuesto. Pero que en la parte espiritual, y ahí también vemos la debilidad del hombre, que todo hombre, por muy mujer o hombre, tiene esta parte espiritual tan sensible, y que es la que Dios nos dejó. Por eso que nosotros tenemos ese deseo de buscar a alguien o entrar en esta parte espiritual, que es donde han entrado la mayoría a refugiarse, porque todo esto es un refugio para ellos, poder Claro, lo que recibir el poder y la Claro. responsabilidad que significa esto, y verte como un hombre natural y tener a cargo tanta responsabilidad. No podría entenderlo por ese lado, pero ¿por qué no buscan a Dios? ¿Por qué? Claro. Isaías 1:23 yo creo que nos da la respuesta. Sí, Isaías 1:23 dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. No, porque lo que uno podría esperar Claro. de un gobierno justo, o bueno, considerando que son seres humanos, pero rebeldes, no quieren. Un corazón endurecido. Sí. Bueno, característica del ser humano no va. Escrito está. Bueno, y eso yo creo que podríamos indagar mucho más, pero con este pincelazo de que nos hemos paseado por América Latina, por Rusia, por Estados Unidos. Chile también tiene lo suyo. A ver. Si estoy investigando, ¿conocen ustedes a Jaime Gaité? No, Jaime Galté, Me suena. pero muy antiguo. Este Por señor... eso no me suena a mí. Ah, sí, no, sí, me antiguo. suena. Este era un abogado, Chao. académico y masón. Por ese Sobre lado. todo uno de los medios más reconocidos Sí, de Chile. Masón. Y que incluso trató
a los presidentes de la República como Salvador Allende y Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué les parece? ¿Quién fue Jaime Gaité? Fuera de ser abogado y académico, también perteneció a la Gran Logia de Chile. Él era masón desde 1937. En ese ambiente se permeó de la fraternidad, la ayuda del prójimo y el conocimiento, y lo tratan de representar como era una persona pero extraordinario. Estas capacidades lo llevaron a ser un gran orador, un cargo muy importante dentro de la logia, de la Gran Logia. Claro, porque la masonería tratan de darnos a conocer que la masonería es solamente una filosofía. Claro. Yo he conocido pastores que son masones. Sí. Entonces, como decir, soy cristiano y Pero creo son en la masón. reencarnación. Claro. Son posturas totalmente distintas, opuestas, son incompatibles. Entonces, ser pastor cristiano y masón al mismo tiempo, o no entiendo nada, o me hago. No, o los mismos sacerdotes que son masones igual, dentro de la misma Iglesia Católica, un grupo sectario de masonería. Y claro, no entender nada porque la masonería está llena de ritos. Y el que está dentro de la masonería, A no ser que sea un iniciado recién, que esté... Muchos de ellos solamente dicen que es como- por el tema, bueno, en el caso de los pastores, porque se supone que esto también la masonería la dio origen un pastor, un líder eclesiástico. Dio origen a todo este concepto, por eso se le llama a los constructores, como Sí. el significado. Pero sí está llena de ritos, y esos ritos no son ritos de Dios, son cosas que tienen que ver con el Claro, con pero el a mal. medida que van ellos avanzando en estos grados, van conociendo más. Por eso te digo, o es iniciado y está recién entrando y no capta más allá, pero bueno. Yo, por mi parte, Sí, yo creo que ya estamos completando este tema. No deja de ser importante decir que todos nuestros líderes se hacen acompañar y asesorar de estos guías espirituales, guías espirituales, entre brujos comillas, ¿sí? psíquicos, brujos. Claro, como decía el título de este programa, los chamanes, brujos y psíquicos en el poder político. El esoterismo al servicio del poder. Correcto. Bien, O el poder sirve al esoterismo, más bien. ok. Vamos terminando el programa de hoy. Le doy los segundos correspondientes para que se despida. ¿Noelia? Bueno, una lástima que todos los gobernantes no escojan a Dios y escojan servir a Satanás, que eso es lo que Así hace. es. Es una lástima en realidad, pero es el mundo en el que vivimos. Así es Así que es. tema interesante y que nos esperen el próximo capítulo, que ya tenemos más cosas. Viene Así peor. que, nada, bendiciones, que Dios bendiga a nuestros oyentes. Bien. Sí, yo Jimena. mientras Noelia hablaba, vos Sergio, decía que lástima que no tengamos un gobernante o tengamos muchos gobernantes a través del mundo y que fuera esto totalmente distinto. Y algunos han inspirado a algunos cristianos, cristianos de llegar al poder, pero también hay incompatibilidad entre el poder Claro. y ser Sí, cristiano. y de todas maneras, Porque yo creo es que que el resto de la gente, los Infecta. dirigentes, los otros o dirigentes, digamos, no lo dejarían. No. No, Digamos no, y dice que el poder per se corrompe. Claro. De todas maneras no así, pero Claro. pongámosle a una persona que dice ser cristiano y llegó al poder, o un presidente que llegó al lado de Dios, digamos. El resto de la gente no lo dejaría gobernar. No, y es el sueño de muchos, sobre todo el neopentecostalismo, El llegar al poder, a las claro. alcaldías, al Sí, senato. de Chile para aquí. Claro. Mm. Entonces quisieran imponer también la religión a la fuerza, que el Estado prácticamente pase a ser ya no laico, sino que pertenezca a una religión. Y sabemos que no es bueno imponer la religión a la fuerza, ni que Chile sea para Cristo y que todos sean cristianos, porque estamos violando algo que Dios da libre albedrío, Correcto. Claro. de la libre elección. Entonces es imposible, aunque el hombre se mantuviera derechito siempre y nunca fuera contaminado por el poder, ni aún así es bueno. Bueno, y eso es todo. En el próximo programa, Veremos otro tema, ¿no? sí, como le dije, peor que todos juntos. Ah, bien. Bien, pues, somos
la Comunidad de Cristo Carismática y este es su programa Conversemos de Claro a Oscuro. Me encanta este programa. A mí Me también. fascina. Invitemos al auditorio. Ya. Bueno. Te invitamos a nuestra iglesia que se llama Comunidad de Cristo Carismática, ubicada en Paul Hart 1000, esquina Avenida Colón. Estamos todos los sábados a las 18 horas. Sí, en la comuna de Los Condes. Las Condes. De Los Condes. De Las Condes. En el subsuelo Salón de Auditorio. Estamos ahí. No saben si por el momento no cambiamos de casa. Y tenemos una página web, Comunidad de Cristo Carismática, fanpage, Comunidad de Cristo Carismática. Tenemos radio, CDCC Radio. Tú puedes bajar la app en iPhone y Android. Totalmente gratuita para ti. ¿Qué más? YouTube nos puede encontrar también. Tenemos muchos videos. Sí, lo dije. CDCC Radio Twitter. O Comunidad de Cristo Carismática en YouTube. En Twitter, los jóvenes se llama En Twitter o en Instagram. Instagram. Y en Twitter también estamos. También estamos. Ahí nos pueden seguir. En Instagram, CDCC Cristo-bajo. Ahí está. Vamos a traer a los jóvenes para que nos Para que lo digan de una vez bien, porque nosotros ¿cierto? Y el WhatsApp más 56 9977 48487 y el teléfono obviamente 99 77 48 48 7. Perfecto. Eso sería entonces por hoy día y nos estamos escuchando, Por el comunicando momento, ya nos veremos. el ¿no? próximo programa. Así que es. bendiciones. Adiós. Nos vemos pronto. Un abrazo, Dios bendiciones, que bendiga. estén Hasta muy pronto. bien. Pierden el tiempo en cosas que saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad. En CDCC Radio hemos presentado el programa Conversemos de Claro a Oscuro. Será hasta el próximo programa. En los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia, inocencia.